En esta mañana los invito a que inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana queremos darte gracias por permitirnos el día de hoy poder congregarnos en tu día santo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a estudiar tu palabra. Después de una semana largo de trabajo, de estudio, quehaceres en el hogar, responsabilidades que nos das, algunos que pudieron congregarse el miércoles, ahora hoy podemos congregarnos toda tu iglesia en este lugar con el fin de disponer nuestro corazón para adorarte, conocerte, instruirnos como pueblo, como iglesia, para crecer más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Perdona nuestras culpas, nuestros pecados, cada ofensa que cometemos delante de ti, Señor. Tú la sabes, tú la conoces, y es por eso que venimos a ti. ¿A quién más podríamos ir, Señor, en medio de tanta maldad, en medio de tanta corrupción, pecado, maldad en el que tu pueblo está presente durante semana? ¿A quién más podemos ir, Señor, sino solo a ti? Encontrar nuestro refugio, nuestra fortaleza y consuelo. Es a ti, Señor, a quien venimos todos los días, y más aún el día de hoy, para glorificar tu santo nombre. Bendice a tu pueblo en esta mañana. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. En esta mañana corresponde estudiar el capítulo 21 de la Confesión de Fe, que tiene por título de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. De la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. ¿A qué nos referimos con libertad? ¿Qué significa la libertad para nosotros como iglesia? Hoy en día se habla de la libertad en muchas partes. Las iglesias hablan de libertad, la sociedad habla de libertad, los políticos hablan de libertad. Las instituciones, las universidades, gente educada, profesional y todo el mundo habla acerca de la libertad. Pero ¿qué es la libertad? ¿Quiénes tienen verdaderamente libertad? Esa es la pregunta para nosotros. Y además, ¿qué significa libertad de cristiana y qué significa libertad de conciencia? Conciencia. En el contexto en el que se escribió la Confesión de Fe, en un contexto muy católico romano, siglo XVI, XVII, en el que el catolicismo trataba de gobernar la conciencia de los feligreses. Y no solamente los católicos, también el Estado querían subyugar la conciencia de la sociedad, y las personas religiosas de igual manera pretendían subyugar la conciencia de los feligreses. Así que es lo que vamos a ver también en esta clase. ¿A qué nos referimos con libertad de conciencia? ¿Qué es la conciencia? Y aquellos que han recibido la libertad en Cristo tienden a los excesos, y de esta manera incurren al libertinaje, y es lo que también vamos a tratar en esta mañana. Ese extremo, ese lado de ser libertinos, y en lugar de ser libertinos vamos a hablar de la prudencia cristiana, y vamos a hablar también de los asuntos que llamamos asuntos neutrales, asuntos grises, asuntos que la Biblia ni ordena ni prohíbe. Así que este es un capítulo muy importante para nosotros como iglesia. Estamos, ¿verdad? Vamos a continuar con el bosquejo de la clase. Párrafo 1. Vamos a hablar qué es libertad cristiana. ¿Qué es libertad cristiana?
párrafo 2 vamos a hablar acerca de la libertad cristiana produce libertad de conciencia. ¿Qué es libertad de conciencia? Y por último, el párrafo 3 nos va a hablar de la libertad cristiana y el libertinaje, lo que les mencionaba anteriormente. Así que veamos primero el párrafo 1, cómo la Biblia describe a la libertad cristiana. ¿Qué es la libertad cristiana? ¿A qué nos referimos con esto? Miren lo que dijo Pablo a los Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Redimidos de la maldición de la ley. Ustedes saben que la ley lo que hace es esclavizarnos, somos esclavos, ¿verdad? Somos esclavos. Romanos 6, 17 al 18 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de la justicia. Si hablamos de libertad, tenemos que hablar de esclavitud. Y el creyente, antes de ser libre, era un esclavo del pecado. Erais esclavos del pecado. Y en Gálatas nos dice que nos redimió. La palabra redimir es libertar. Nos libertó de la maldición de la ley. Nosotros éramos esclavos del pecado. La ley nos condenaba porque nos mostraba nuestra pecaminosidad. Pero el Señor nos libró de esta esclavitud, nos libró del pecado para ser siervos de justicia. Pasajes como este nos va a hablar acerca de la libertad. Por ejemplo, la libertad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Y además nos habla de que hay una sola verdad que nos hace libres. Hay una sola verdad que trae verdadera libertad. Alguien decía de que hoy vivimos en una sociedad muy permisiva, que pretende ser tolerante a todo, donde la verdad realmente es subjetiva, es relativa, no existe una verdad como tal. Entonces, por tanto, cuando alguien quiere defender la verdad, una verdad objetiva, una verdad absoluta, entonces aquellos que dicen que no existe la verdad absoluta se manifiestan, son intolerantes para acusarnos acerca de lo que afirmamos. Entonces, hay una lucha en la sociedad para admitir qué es la verdad, aquella verdad que trae verdadera libertad. Y aquí Pablo nos habla de que el Señor nos hizo verdaderamente libres siendo esclavos del pecado. La confesión de fe va a dar algunos conceptos para ampliar qué es libertad cristiana. Miren, la libertad en Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio y consiste en, primero, su libertad de la culpa del pecado. Su libertad de la culpa del pecado. Segundo, de la ira condenatoria de Dios. Tercero, de la severidad y maldición de la ley. Cuarto, del presente siglo malo. Quinto, de la servidumbre de Satanás. Sexto, del dominio del pecado. Cuando hablamos de libertad cristiana estamos hablando de todo esto: la culpa del pecado, de la ira condenatoria, de la severidad, de la maldición de la ley, del presente siglo malo en el que vivimos, de la servidumbre de Satanás. Ya no somos esclavos de Satanás. Cuando hablamos de libertad cristiana hablamos de la libertad del dominio del pecado. Séptimo, del mal de las aflicciones. 8, del temor y aguijón de la muerte. 9, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. 10, de todo obstáculo para acercarnos a Dios, de todo obstáculo para obedecer a Dios, del yugo de la ley ceremonial. De todo esto el Señor nos ha librado. Así que estamos hablando de que la libertad cristiana nos habla de que solo un verdadero creyente tiene verdadera libertad. Hemos sido librados de la condenación, de la culpa, del pecado.
Hemos sido salvados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Eso es libertad, eso es verdadera libertad. Dice la confesión: tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y experiencias más plenas del libre Espíritu de Dios. El creyente tiene verdadera libertad. Hemos sido esclavos del pecado, estuvimos encadenados y lo que hizo Cristo en la cruz es romper estas cadenas para tener libertad. ¿Libres para qué? Libres para obedecer a Dios. Pasamos de ser esclavos del pecado para ser ahora siervos de justicia, siervos de Dios. Por tanto, somos libres para obedecer a nuestro Señor. Esta libertad, esta verdadera libertad que tiene el cristiano, produce libertad de conciencia. Produce libertad de conciencia. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es conciencia? La palabra conciencia quiere decir la facultad que Dios nos da para discernir lo que es bueno y lo que es malo con base a la palabra. Eso es conciencia. La conciencia es la facultad que Dios nos da para discernir aquello de lo que es bueno y lo que es malo con base a las Escrituras, Así que nuestra conciencia es libre ahora para obedecer a Dios y discernir lo que es agradable a Dios con base a la Biblia. Pero la Biblia muchas veces no es claro con algunas prácticas que nosotros debemos realizar todos los días. Por ejemplo, aquel pecador que tiene su conciencia esclavizada a su pecado, no va a discernir correctamente que emborracharse es malo o tomar vino es malo. Pero el creyente ahora que tiene libertad cristiana, su conciencia es liberada para obedecer lo que dice la Biblia, pero la Biblia no prohíbe tomar vino. Sí prohíbe emborracharse y eso tú lo puedes discernir, pero la Biblia no va a prohibir que tomes una copa de vino, por ejemplo. De hecho, Pablo decía a Timoteo que por causa de su salud debía tomarse en vez de agua vino, por ejemplo. Entonces hay algunos mandamientos en la Biblia que no son claros, en el que nosotros debemos discernir de aquello que es bueno. La Biblia nos dice en Corintios que todo me es lícito, pero no todo conviene. Y eso es lo que vamos a ver en el párrafo 2, dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si hemos sido librados de la esclavitud, ahora somos libres, mantengámonos firmes con esa libertad con que Cristo nos ha llamado. Y Pablo aquí está llamando de volver nuevamente a las leyes ceremoniales. Aquellas leyes ceremoniales, como días de fiestas, leyes ceremoniales como leyes de purificación, que formaban parte de las leyes ceremoniales del pueblo de Israel para presentarse delante de Dios. Esas leyes el Señor Jesús en la cruz abolió todas estas leyes ceremoniales, el cual Pablo les exhorta. Cristo les hizo libres de esas leyes ceremoniales, por tanto no vuelvan a esclavizarse a aquellos, a volverse a judaizar, volverse nuevamente al legalismo. Manténganse firmes con esa libertad con que Cristo los hizo libres. A los romanos va a decir, recibid al débil en la fe. ¿Por qué? Porque aún en la iglesia de los romanos existían los gentiles, que también habían judíos que se habían convertido, el cual se estaban volviendo a sujetar a las leyes ceremoniales, como por ejemplo las leyes alimenticias. Y el gentil que no tiene problemas con comer carne de cerdo, que para los judíos era un animal inmundo, entonces los romanos gentiles, al ver la conciencia débil del judío cristiano que está luchando con comer carne inmunda, entonces les dice, reciban al débil en la fe. El débil en la fe en este texto es débil de conciencia. La conciencia del judío aún está asimilando la libertad en Cristo, la libertad de las leyes ceremoniales. Aún está luchando y discerniendo esto. Dice,
pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la confesión? Nos dice, solo Dios es Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra. Así que creer tales doctrinas, estas doctrinas son mandamientos de los hombres, o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y destruir la libertad de conciencia y también la razón. Hoy en día, mis hermanos, las iglesias todavía están subyugando sus conciencias a prácticas humanas que la Biblia ni ordena ni las prohíbe. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las normas rabínicas, el lavarse las manos antes de comer, las reglas sabáticas, las fiestas, ciertos tipos de decoraciones, entre otras prácticas que eran parte de la ley ceremonial. Sin embargo, Cristo las abolió en la cruz y sin embargo, los fariseos continuaban practicando esto y motivando a los judíos cristianos a seguir practicando estas leyes ceremoniales. A estos la confesión de fe los llama mandamientos de hombres o doctrinas de hombres. Y esa misma idea tenemos hoy en día en muchas de las iglesias. En el catolicismo, las bulas papales, las dogmas con ceremonias religiosas, ¿verdad? Ese sistema jerárquico entre los gobernantes dentro del catolicismo romano, las indulgencias que se practicaban en el siglo XV, y todas las peregrinaciones formaban parte de los mandamientos de hombres, y de esta manera el catolicismo subyugaba la conciencia de los feligreses, esclavizaban la conciencia de los feligreses para continuar practicando estos que la Biblia no ni ordena ni prohíbe. Y hoy en día las iglesias evangélicas de igual manera ponen normas con respecto al vestido, si tiene que usar vestido o no, qué largo debe usar el vestido, mientras más largo mejor, mientras más largo es más santa, si usa pantalones o no usa pantalones, si debe cortarse el cabello o no debe cortarse, si usa aretes, si se maquilla, no puede ir al cine, no puede ir a la playa, etc. Hay muchos ejemplos que se consideran como prácticas en las iglesias, los cuales la Biblia ni ordena ni prohíbe. A estos también los llamamos prácticas adiáforas, asuntos neutros, asuntos grises. ¿Qué significa la palabra adiáfora? La palabra adiáfora quiere decir algo indiferente, algo que la Biblia ni ordena ni prohíbe, ni la condena. Por ejemplo, aquí tengo algunos. El televisor. La Biblia no ordena que tengamos televisores y tampoco lo prohíbe. ¿Qué podemos decir en cuanto a las aretes, el tinturarse el cabello, la manera como vestirse, si las damas deben usar pantalón o vestido? La Biblia no lo prohíbe ni lo ordena. Sí nos habla de los principios, cómo debemos vestir, con modestidad, con prudencia, ¿cierto? Pero ¿qué podemos decir en cuanto a los alimentos? El vegetarianismo, por ejemplo, el licor, el comer carne que contenga sangre, como la morcilla, la carne de cerdo, entre otros alimentos. Leyes que han sido abolidos por el Señor en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Discernir entre lo que es bueno y lo que es malo en la sociedad, acerca de la política, acerca de los anticientíficos, las antivacunas, el antitratamiento médico,
Por ejemplo, los testigos de Jehová van a decir que la transfusión de sangre es pecaminoso, que es pecado. Pero la Biblia realmente no prohíbe todo esto, ni la ordena tampoco. Los conspiracionistas en el ámbito social, en el ámbito educacional, el rol de los padres para inscribir a sus hijos, no vas a encontrar al apóstol Pablo decir: padres, inscriban a sus hijos al homeschooling, ¿cierto? No lo vamos a encontrar, la Biblia no lo ordena ni tampoco lo prohíbe. Con respecto al rol de la mujer en la educación, a las familias, a tener mascotas o no, la Biblia no prohíbe tener mascotas, pero tampoco la ordena, tampoco la afirma. ¿Qué podemos decir en cuanto a los días festivos? No vamos a encontrar un pasaje que nos diga, o que el apóstol Pablo diga, que la iglesia debe celebrar la Navidad, algunos días festivos, pero la Biblia tampoco lo prohíbe. Entonces, estos asuntos grises, el uso del internet, entre otros ejemplos, los cristianos tienen una conciencia educada de diferente manera. Muchos de los que estamos aquí tienen diferentes opiniones con respecto a algunos de estos ejemplos, ¿sí o no? Algunos van a decir: el homeschooling es mucho mejor que inscribirles a un colegio público, porque realmente en los colegios públicos la sociedad está tan perversa. Bueno, podría ser una opción, pero no es una dogma, la Biblia no lo ordena ni lo prohíbe. Por eso muchos aquí tienen diferente opinión con respecto a lo que tenemos en la pantalla, acerca de la planificación familiar, por ejemplo. Entre otros ejemplos, mis hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos actuar con las diferencias que tenemos con un hermano con estas áreas grises? Miren lo que dice Romanos 14:3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Lamentablemente, mis hermanos, en las iglesias vemos que aquellos que se consideran tener una conciencia más educada, una conciencia más fuerte, una fe más fuerte, entonces menosprecian a aquel que tiene una conciencia educada de diferente manera. Lo menosprecian, lo hacen a un lado, son indiferentes quizás. Pero la Biblia nos dice: recíbanlo, porque el Señor lo ha recibido a él. El Señor ha salvado a esta persona, es tu hermano, por tanto debes recibirlo con amor. Pablo habla mucho acerca de recibir al que tiene una conciencia, que tiene una educación diferente. Entonces Pablo nos va a dar algunos principios de cómo debemos tratar. ¿Cuáles principios podemos aplicar para amar y no menospreciar al hermano con diferente instrucción de conciencia? En Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 al 3, 13 versículos que nos va a dar algunos principios para tratar con estos asuntos grises, con estos asuntos neutros que la Biblia ni ordena ni prohíbe. Primero, la edificación antes que la gratificación. Si lo que vas a hacer no edifica, entonces no lo hagas. Antes de complacerte a ti mismo, entonces primero es la edificación. El ejemplo clásico, ¿verdad?, del licor. Un cristiano que ha sido liberado de su alcoholismo, y un cristiano que creció en una familia cristiana en el cual el vino quizás no es causa de pecado para él, ¿cierto? No es causa de tropiezo, él nunca tuvo problemas con el licor, pero sabe que su hermano salió del alcoholismo, así que el licor va a ser de tentación para mi hermano, ¿verdad? Claro que sí, va a ser una lucha para él. Entonces, si estoy con mi hermano en un restaurante y me dan la carta y ahí tengo entre las opciones ciertas bebidas y entre ellas hay vino, entonces yo, antes de gratificarme a mí mismo con el fin de buscar la edificación,
entonces voy a abstenerme. Me voy a abstener y voy a pedir otra cosa. Hasta que mi hermano que está saliendo del alcoholismo pueda fortalecer su fe mucho, mucho más. Así que la edificación antes que la gratificación. Segundo, los demás antes que uno mismo. Verso 24. Los demás antes que uno mismo. Tercero, la libertad antes que el legalismo. La libertad antes que el legalismo. Cuarto, la abnegación antes que la acusación. La abnegación, ¿qué significa abnegarse? Renunciar, negarse a sí mismo, renunciar a uno mismo antes de acusar al hermano o rechazar al hermano que tiene diferente instrucción de conciencia. Y la pregunta para nosotros es, yo sé que algunos de acá pueden preguntarse, pero no me parece muy justo de que yo, a causa de mi hermano, que para mí no es pecado celebrar la Navidad, por ejemplo, pero a mi hermano sí, el festejar Navidad es pecaminoso, porque el paganismo, la historia de la Navidad tiene algo oscuro, por tanto no voy a... mi hermano considera que es pecado y para mí no. ¿Y cómo yo puedo, algo que para mí no es pecaminoso, pueda tolerar a mi hermano y abstenerme de aquello con el cual yo puedo encontrar deleite, con el cual yo puedo alegrarme en una sana diversión, en una sana compañía con mis hermanos, con la familia, en la casa, celebrando la Navidad, por ejemplo? Pero para mi hermano no lo es. O algún miembro de la familia, pues que puede suceder que considera que es pecaminoso esto. Entonces, ¿cuáles principios nosotros podemos aplicar para esto? ¿Cómo puedo dejarme guiar por lo que piense algún otro acerca de lo que yo estoy convencido que no es pecaminoso? Es lo que estoy diciendo. ¿Cómo puedo dejarme guiar por lo que piense algún otro acerca de lo que yo estoy convencido que no es pecaminoso? Entonces Pablo va a dar algunos principios en ese mismo texto. Que lo que vayas a hacer sea para la gloria de nuestro Dios, el glorificar a nuestro Dios primero. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. Segundo, para no poner tropiezo a nadie, para no traer tropiezo a nadie. Y por último, para la salvación de aquellos que están perdidos. Para aquellos que están perdidos. Voy a darles un ejemplo. El caso de Pablo, cuando conoce a Timoteo. Cuando conoce a Timoteo, escucha de que los hermanos tienen buen testimonio del joven Timoteo, pero Pablo tiene que predicar a los judíos. Y Timoteo, su madre era judía y su padre era griego. Entonces, a causa de su padre, lo que hace Pablo es circuncidar a Timoteo para llevarle a los judíos y predicarles. ¿Por qué hizo eso Pablo? Porque Pablo sabe que volver nuevamente a la circuncisión es una ley que ha sido abolida. Ya no tiene peso la circuncisión en el libro de los Hechos. ¿Y por qué no circuncida a Tito, por ejemplo? A Tito no le circuncida. Entonces Pablo explica que para salvar a estos gentiles que tienen una conciencia con diferente instrucción, para salvarlos a ellos y no nos acusen a nosotros de estar quebrantando la ley, entonces tiene que circuncidar a Timoteo. Entonces lo que estamos leyendo es para no poner tropiezo a nadie, y tercero, es para la salvación de los perdidos. Y hay límites para esto. Hay límites para esto porque también hoy en día van a haber cristianos o iglesias tomando las palabras de Pablo: me he hecho libre
para salvarlos a todos. Me he hecho de todo para salvarlos a todos. A los judíos me he hecho judío. A los gentiles me he hecho gentil con el fin de salvarlos a todos. Me he hecho de todo para salvarlos a todos. Entonces los cristianos van a decir, pues Pablo, claro, entonces vamos a ir a los... ¿cómo se llama a esto? Vamos a ir a los lugares, ¿cómo se me fue la palabra? A los bares para predicarles a los borrachos. Vamos a ir a los bares para predicarles a los borrachos. Vamos a ir a los prostíbulos para salvar a aquellas damas. Vamos a crear una banda de rock para salvar a los rockeros. Y crear una banda de reggaetón para salvar a los reggaetoneros. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? No, Pablo no está diciendo eso. Por eso hablamos de que hay límites. Por eso debemos discernir entre aquello que es bueno y lo que es agradable al Señor. Desechar lo que es malo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay límites para esto. Pablo no está diciendo que debemos hacernos de todo para salvarlos a todos. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado, que el último párrafo nos habla acerca de esto. ¿Cómo puedes tú fortalecer tu libertad de conciencia en la autonegación según Cristo? Siendo imitador de Cristo, mirando a Cristo, que Él se hizo hombre, humillándose hasta la muerte, obedeciendo a su Padre. El Cristo siempre va a ser el estándar, el modelo para nosotros, para amar a nuestro hermano. El asunto aquí es amar a nuestro hermano que tiene diferente instrucción de conciencia. Y por último, negando a sí mismo. El Señor se negó a sí mismo por los pecadores. Vino a la cruz, vino al mundo, siendo obediente a los mandamientos de Dios, y fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Eso es negarse a sí mismo. Y es lo que nos dice Pablo en otro. Amados, ámense con ese amor con que Cristo los ha amado. Entonces, ¿cómo podemos rechazar al hermano que tiene diferente instrucción de conciencia si Dios lo ha recibido a él? Si Dios lo ha recibido a él. Así que, mis hermanos, la libertad cristiana, que somos libres de toda clase de esclavitud del pecado, trae libertad de conciencia, pero esta libertad de conciencia debemos aplicarla con las Escrituras de manera sana, de manera prudente, para no irnos a extremos, para no caer en legalismo, pero tampoco para no caer en libertinaje. Y es lo que nos advierte el último párrafo. Romanos nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿No? Ahora somos libres, ¿podemos pecar? No, somos libres para obedecer a Dios. Por eso nos dice Lucas, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él. Somos libres para servir a Dios en santidad, en justicia, todos nuestros días. Así dice Romanos, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Por tanto, no podemos caer en un libertinaje. La confesión nos dice, aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, dice, destruyen completamente. Por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestras vidas. El libertinaje
destruye la libertad de conciencia. El libertinaje desacredita que si realmente hemos sido librados de la esclavitud. Aquella persona que cae en libertinaje, se puede decir que podemos cuestionar si verdaderamente tiene libertad cristiana. Y ya sabemos qué es libertad cristiana. Es decir, si verdaderamente es cristiano o no. Si verdaderamente es cristiano o no. Aquellos cristianos que creen que emborracharse no hay ningún problema, que consumir sustancias alucinógenos no hay ningún inconveniente, que vivir en inmoralidad no hay ningún inconveniente, entonces se debe cuestionar si realmente él es cristiano o no. Probablemente no lo sea. Tiene un concepto equivocado de sí mismo, de su libertad cristiana. Probablemente no tenga libertad cristiana. Por eso su conciencia no es libre. No le acusa de su borrachera, no le acusa de sus adicciones, no lo acusa. Probablemente porque su conciencia aún está esclavizada y por tanto no tenga libertad cristiana. Hermanos, aún en nuestro tiempo hay quienes que se inclinan a libertinaje. Lamentablemente muchas iglesias cargados de mundanalidad se inclinan al libertinaje. No se nota ninguna diferencia entre lo que es una iglesia santa de lo que es el mundo, su música, su manera de vestir. Algunos no tienen problemas en llenarse el cuerpo de tatuajes siendo cristianos, por ejemplo. ¿Sí? La música en la adoración. Hay una ligereza en sus vidas cristianas y esto hace de que estén pervirtiendo la libertad cristiana, la libertad de conciencia con el que Cristo les hizo libres. Mis hermanos, se requiere de mucha sabiduría para entender qué cosas están dentro de la libertad de conciencia y qué cosas no. Se requiere de mucha sabiduría, de dirección. Así que, mis hermanos, este es un capítulo realmente muy importante. Para ir concluyendo, nosotros como iglesia sostenemos firmemente que Dios es el Señor de la conciencia y no los hombres con sus mandamientos extrabíblicos. Es Dios quien tiene la libertad de conciencia, el Señor de la conciencia. Él es el Señor. Por tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Estudiar su palabra. Estudiar su palabra para discernir entre aquello que es agradable y aquello que es desagradable a los ojos de Dios. Efesios nos dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Y la palabra comprobar es eso, es examinar, probar si es bueno o no, qué es pecaminoso y qué no es pecaminoso. Con base a las Escrituras, con base a la prudencia cristiana. Segundo, abogamos por el trato en amor a nuestras diferencias en cuanto a asuntos grises de libertad de conciencia. Mis hermanos, la iglesia está llamada a amarse. Y la iglesia debe procurar buscar el amor en estos asuntos grises. Ámense, recíbanlo, porque el Señor los ha recibido. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano Lisandro, debo amar? Hasta que el Señor venga. Y si tienes alguna oportunidad para sentarte con el hermano y hablar sobre ese asunto, hazlo. Porque ¿de qué otra manera el hermano que tiene diferente instrucción de conciencia va a madurar, va a crecer en su fe? A través de las consejerías, a través de la predicación y sobre todo a través de la lectura de las Escrituras. Por tanto, mis hermanos, debemos ser cuidadosos con esto. Debemos ser cuidadosos y procurar el amor. Y aquellos hermanos que pretenden tener una fe fuerte, una fe fortalecida, ¿cierto? Una conciencia que se permite hacer aquello o lo otro, mis hermanos, nosotros rechazamos con todas nuestras fuerzas toda forma de libertinaje. Toda forma de libertinaje en la vida cristiana. Sin santidad, nos dice Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Debemos practicar la autonegación, negarnos a nosotros mismos, enseñar con paciencia a nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias una vez más por permitirnos
estudiar, conocer acerca de nuestra libertad en Cristo. Somos libres, Señor. En tu gracia nos has perdonado de nuestros pecados. Nos has librado de la esclavitud del pecado.